Hola, deseo que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal una vez más. Y pues el día de hoy tenemos un video de compras de papelería y de decoración. Y estas compras son de Walmart, son de Soriana, son de Prichos, son de papelería local. Decidí unirlo todo en un solo video a mostrarles 2-3 cositas de una tienda, 2-3 cositas en otro video de otra. Entonces nada más les voy a ir mencionando dónde lo compré. Y en el caso de los costos, que por ahí 2-3 cosas se me barrieron en cuanto al recordar los precios, pero de todo lo demás ya saben que estoy procurando dejarles los costos para que ustedes se den una idea de cuánto fue que me costaron. Y pues los invito a que se queden porque estos videos yo sé que les encantan mucho, tanto como a mí. Así que vamos a comenzar. Y bueno, pues miren, vamos a empezar con lo que es la papelería local, porque este tipo de artículos ustedes los pueden quizá encontrar en esas papelerías pequeñitas que tenemos en las colonias. Y encontré esta cosita que me encantó. Vean, mi hija le arrancó el precio, pero recuerdo que esta me costó 20 pesos. Entonces vamos a destaparla porque de hecho no sé cómo es por dentro. Vean, viene sellada. Y vamos a destaparla. Y me encantó, vean el frente cómo viene y vean por atrás. Es una pasta súper dura y en sí lo que es la libreta viene a raya con esos puntitos chiquititos. Está muy bonita, no son hojas blancas, sino son así hojas color beige. Me encantó, vean qué bonita está la libreta. Y súper resistente, a pesar de que es pequeñita porque es una libreta de bolsillo y trae su elástico. Y vean, también trae su listón separador. Me encantó esta libretita, vean qué lindo está el gatito, con sus lentes y su corona. Me fascinó este gatito. Y otra cosa de papelería local es este llavero. Y vean el bebé, o sea, viene dormidito con su gorrito. Aquí viene lo que es el llavero. Quizá esto yo lo cambie, esto lo ponga diferente. Y trae estas patitas que muy seguramente quizá también yo las voy a eliminar. Quizá yo nada más voy a dejar lo que es el pomponcito así y quitarle esto de acá. Pero en sí lo que es el bebecito me encantó porque trae un acabado súper lindo. Este me costó 25 pesos y lo había en diferentes colores, pero les digo que yo lo elegí así en gris porque lo pienso combinar con rosa, un rosa muy clarito. Y también ahí mismo compré este broche con aretes, que ni me había dado cuenta que eran aretes hasta después, pero básicamente los compré por las figuritas porque estos los quiero para aplicaciones de embellecedores y tuvieron un costo de 15 pesos. Vean, son esas figuritas como de silicón. El broche es de esos básicos como de clip, por así decirlo, vean, son de los que se abren y se cierran, pero yo lo quiero por el patito que viene aquí para utilizarlo para embellecedor, al igual que los otros dos que vienen por acá, colocarlos en unos clips o en un embellecedor y pues la parte del arete quitársela porque están súper bonitos. Y también por acá tenemos este llavero hermoso de Kitty que me encantó. Vean lo que bonito está. Este es súper grande y súper macizo. Por ahí yo he mostrado algunos en el canal y ahorita descubrí estos llaveros que están muy bonitos, muy grandes, muy bien terminados. Y este de Hello Kitty, vean, hasta trae su mochilita en la parte de atrás. Está súper bonito, me encantó. Y bueno, pues ahora ya que pasamos por lo de papelería local, vamos a lo que compré en Soriana. Esto lo encontré en el área de papelería. Yo desde cuando andaba consiguiendo este foamy, porque yo las planillas que compré de este foamy las compré en Lumen hace años. Me quedé sin ellas y ahora lo encontré en Soriana. Y lo compré porque realmente lo necesitaba para un proyecto que traigo muchas ganas de hacer desde hace mucho, pero no tenía la planilla. Hice una Midori con la colección Yearly, que por ahí la hermosísima de Bere me la compró, y quiero hacer otra cosa parecida. Entonces ahí en Soriana yo encontré esto
Soriana es caro, debo decirles, he de confesarles que este paquete con 5 hojas de foamy me salió en, no recuerdo si 52 o 56 pesos, o sea, cada hoja más o menos salió en 11 pesos, 12 pesos por ahí, pero pues son hojas de foamy que no se encuentran regularmente en todos lados, o no sé si yo no he sabido encontrarla en otro sitio, porque incluso yo pasé a Parisina y a Modatelas el otro día y no vi este tipo de foamy. Entonces, pues en Soriana fue donde lo encontré y pues voy a aprovechar que son 5 para sacarle mucho provecho. También en Soriana encontré este block de stickers que tanto en Walmart y en otros lados los he encontrado de diferentes temáticas, pero este de Hello Kitty no. Y por eso en cuanto lo vi lo compré. Este tuvo un costo de 35 pesos y me encantó porque vean la temática. Esta colección, de hecho, Prichos la sacó hace como 3 4 años, que era de laboratorio y de estudiante, de astronauta. Está súper bonito el blog de stickers. Vean, son un montón. Vean el matraz. Está bien bonito este blog. Me encantó y dije, no, sí me lo llevo porque no había muchos. Y dije, si no, en una de esas cuando vuelva ya no va a haber. Entonces, vean, trae muchos diseños diferentes y pues esto lo pueden encontrar en Soriana en 35 pesos. En Soriana también me compré esta regla. Esta regla es de madera, pero de una madera, híjole, súper bonita. O sea, esto no trae astillas ni nada. Es de la marca Barrilito, pero las orillas son plásticas y son súper resistentes. Entonces la vi en azul, en azul marino, en azul claro, en rojo y en negro, pero me gustó mucho cómo se veía en negro. Vean qué bonita está, tiene un acabado súper bonito. Y pues ya necesito yo una regla porque la que tengo ya está ahí como que medio fea por las orillas que ya la he cortado con el cúter y demás. Entonces esta me encantó. La verdad no recuerdo bien el costo, pero creo que fueron 35 pesos en lo que me salió esta regla, que sí está súper resistente y trae un acabado muy bonito. Y pues trae 30 centímetros o lo que vienen siendo 12 pulgadas. ¿Ok? Y ahora pasamos a lo que es Prichos. Esto yo lo conseguí en el Prichos que está ubicado en Cuitláhuac. No vi mayores novedades, lo que está es las colecciones que estaban vigentes y de lo que ya he comprado artículos, y no hay ninguna otra cosa que llamara mi atención más que esto, que son contenedores metálicos pero con la temática de Hello Kitty. Y vean qué bonito está, porque es una manzana pero como si fuera fresa, porque está toda punteada por ambos lados, es la misma decoración y por la parte de adentro no viene forrada ni nada, viene únicamente así la lata. Está este diseño y está este otro que es la Kitty con todos esos corazones en rojo, en rosa, con rayitas. Están súper bonitos e igual pues por dentro me imagino que viene igual. Es que Prichos en algunos momentos saca estos pero como con una gamuza por dentro, pero estos no vienen forrados. Son entonces ahorita artículos de Hello Kitty que pueden encontrar en Prichos. De ahí en fuera no encontré ninguna otra novedad en cuanto a las colecciones que ha estado sacando. Y pasamos a Walmart. En Walmart compré esta bolsa que me encantó. Esto es de Walmart de Plaza Tepeyac. De hecho, tenía la esperanza de en ese Prichos encontrar algunas novedades, pero ¿qué creen? Que están remodelando y el Prichos de Plaza Tepeyac está cerrado. Entonces fui a la cuestión de papelería y son básicamente las compras que les voy a compartir, lo de papelería que fue lo que encontré ahí. Entonces encontré esta bolsa que me encantó para un proyecto. Vean qué bonita está, me fascinó. Trae lo que es la Torre Eiffel, ahí nos dice Love. Viene esta taza de café, por acá viene una motoneta, como un sello por acá. Está muy bonita, aquí nos dice felicidades para ti. Y por la parte de atrás, vean, es otro diseño diferente. Acá nos dice felicidades
y viene de esta forma. Me encantó la bolsita y hay muchos diseños así en craft, pero con distintas temáticas. Entonces les paso ese tip que ahorita pueden encontrar. Eso lo único que no me gustó fue el color del cordón, porque véanlo, como que siento que desentona. Es un amarillo súper fosforescente, que nada que ver con esto que es como vintage. Pero bueno, este se lo voy a retirar porque al final no lo voy a utilizar, pero me gustó mucho la bolsa. Otra cosa de papelería que compré fueron estos separadores. Este de fresa, que lo voy a utilizar en un proyecto de fresa que próximamente les voy a compartir. Es un separador súper sencillo porque vean, incluso nada más trae un cuadrito ahí, pero me gustó que trae lo que son las fresas. Y este otro, que este sí me gustó más porque pues trae a Einstein y trae ahí una frase que me agradó, que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y trae aparte estos cordones con esas cuentitas como de bisutería, y trae aquí incluso un angelito. Entonces me agradó mucho y pues me los traje para darle uso para esos proyectos. Este separador de hecho lo voy a incluir en esa libreta que acabo de comprar también en Walmart. Y empezamos con lo de esta papelería que es de My Shop. Ya les había mostrado algunos artículos, por ahí pueden ir a ver qué artículos ya les había compartido. Aquí arriba les va a estar apareciendo la sugerencia. Y ahora traigo otros artículos. Tenemos este set de stickers que me encantaron. Y veamos que son 4 planillas. Las letras son en color pastel, en verde menta, en rosa, en azul y en lila, y pues se repiten los colores, pero todo el contorno viene en plateado. Están súper bonitas y pues vienen 4 planillas. Además de este abecedario, también encontré estos lápices con goma. Estos stickers costaron 20 pesos y estos no recuerdo, no estoy segura si me costaron 20 o 35 pesos. Pero de 35 pesos no pasaron y me fascinaron porque saben que a mí me encanta el color menta. Y miren, vamos a destaparlos. Vean qué bonitos están. Me encantó el lápiz cómo viene. Trae nubes con sol, trae arcoíris. Ay, no, me fascinó. Están súper bonitos y además pues traen en la parte de arriba estas gomas. Aquí tenemos lo que es la luna, vean qué bonita está. Acá tenemos el arco iris con las nubes. Aquí tenemos la nube solita y por acá está una estrella. Yo ya les había mostrado también en otro de los videos unas notas adhesivas de la nube con la luna. Y también hay otras notas adhesivas de la estrella con el arco iris, pero la verdad que no me agradaron tanto y como les he comentado ahorita me estoy midiendo en mis compras y no en comprar por comprar nada más, sino comprar cosas a las que sí les voy a dar uso. A los stickers definitivamente los voy a usar, estos lápices también. Y por qué no más lápices. Y estos los compré porque pues ahorita mi hija ya regresó a la escuela, entonces estos nunca están de más. Estos sí estoy segura que tuvieron un costo de 20 pesos y vienen en los 4 colores, en menta, en rosa, en azul y en lila. No traen punta, pero me gustaron mucho. Son 8 piezas por 20 pesos. Estos también los pueden encontrar de esta, pues como colección que está sacando Walmart. Y también tenemos este set de plumas que son 4 piezas. Y se puede decir que cada pluma cuesta 10 pesos, porque este salió en 40 pesos. Y pues igual trae los colores que están manejando ahí, que son muy pasteles. La verdad que, híjole, me encantan los 4 colores, o sea, están súper bonitos. Vean, la punta es clásica, no es de gel y me imagino que es tinta negra. ¿Y qué creen? Que sí es de gel. De hecho, sí es de gel la tinta. Por eso este cartón como es como resbaladizo, no pinta bien. Pero sí es de gel la pluma. Y viene así en menta, en rosa
en lila y en un azul, pero es un azul índigo. Me encantó esta pluma. Bueno, el diseño de las plumas, el empaque, se me hacen súper bonitas. Entonces, la verdad que les digo que estoy comprando lo que sí realmente vale la pena y a lo que le voy a dar uso. Las plumas también. Y además de las plumas, vean, encontré esta libreta que también me gustó mucho en color menta, con lo que es el arco iris con las nubes, pero en tornasol. Vean qué bonita está. Por la parte de atrás no trae nada, es de la misma marca My Shop. Y el contorno de las hojas, vean cómo viene. Están súper, súper bonitas, miren. Vienen así como plateado tornasol. Qué bonito se ve. Y las hojas son a raya y sí son blancas. Blancas, blancas, no son crema. Me encantó, se ve súper bonita esta libreta. Otra cosa que tenemos de My Shop es este set de cintas decorativas que trae 4 piezas. Y vean las cintas. Vamos a verlas a detalle. Miren la verde. Este es el fondo que traen los lápices. Está súper bonito, es un fondo verde menta. Y vienen nubes con arco iris, con puntitos de colores, con el sol. Ay, me encantó, está súper bonita. Me encanta, me encanta. Y la azul viene de esta forma, trae como especie de constelaciones. La libreta lila que me compré, que les mostré en compras pasadas, la azul trae estos detalles así como constelaciones, pero la verdad me gustó mucho más la lila, aunque la cinta está muy muy bonita. Vean qué bonita está. Esta cinta es la que hace juego precisamente con esa libreta que acaban de ver, porque trae como especie de brochazos así en color lila y me encanta. Y tenemos la rosa que trae estas ramitas con esas hojas. El fondo es en rosa, en un palo de rosa con las ramas en blanco y se ve precioso. Me encantó. Me encantan todas estas cosas que está sacando esta marca de My Shop. Y además de eso, de la marca My Shop, compré esto que no es de esa marca. Yo creo que, pues no sé en sí, esta yo creo que es la marca que nos dice aquí Bottom. Ajá, porque no viene, no dice My Shop, no es de la misma marca. Había otro diseño, pero este fue el que más me gustó a mí. Y pues bueno, miren, ya saqué el organizador de su bolsita, pero antes de mostrárselos a detalle y antes de que se me olvide, los invito a que se suscriban al canal. Para todo mundo, para quienes ya han pasado por aquí pero se les ha olvidado suscribirse, y si ustedes son nuevos y están pasando por aquí, suscríbanse, píquenle ahí en suscribirse y activen esa campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video y ustedes corran a verlo, como en esta ocasión. Y pues déjenme sus comentarios, porque eso a mí me ayuda un montón para saber que el contenido les está gustando, así como su manita arriba. Eso es mi referencia para que yo sepa que este tipo de videos les gusta y pues siga subiendo contenido de ese tipo. Entonces ahora sí que ya se suscribieron, vamos a ver esta carpeta que es un organizador semanal hermoso. Y vean, aquí ya lo abrimos. Me encanta que trae estas aplicaciones en plateado. Y bueno, pues aquí nos dice ya que es un organizador semanal con la cantidad de cada uno de los blogs. Lo abrimos. Este es imantado, porque aquí trae la carpetilla que viene imantada. Y viene de esta manera. Vean qué bonito está. Miren, viene de esta forma. Y la verdad que me encantó porque combina con todo esto que yo ya compré de eso de My Shop. Me encantaron los colores. Vean, está bastante gordito y de este lado tenemos estas otras notas, incluso con estos bolsillos. Vamos a destaparlo para que ustedes lo vean. Miren, trae separadores. Trae 2 divisiones, se puede decir que son 2 sobres. Y aquí tenemos estos 2 sobres, aquí tenemos estos señaladores, estas otras notitas gorditas, y acá tenemos el organizador semanal. Me encantó, me fascinó. Este, si no mal recuerdo, está como en 150 pesos más o menos. Y pues bueno, este video, como vieron, fue un poquito largo porque decidí incluir todo lo que he comprado de papelería, no nada más esto, sino lo poquito que encontré en Prichos, lo que compré en papelería local. Pero sé que a ustedes les encanta todo esto,
así como a mí. Espero que les haya gustado el video, que les sirva de información. Esto yo lo compré en el Walmart de Plaza Tepeyac, como les comenté. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo muy muy fuerte, como siempre lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.